Bueno, buenos días. Buen día. Seguimos con esta quinta edición del Congreso Internacional de Nuevos Ejercicios de Derechos Humanos y esta sería ya la última ponencia o sesión plenaria del Congreso y para ello contamos con dos estudiosos o especialistas, yo diría, bueno, de Derecho de Medio Ambiente. Por una parte, el profesor Xavier Cizabarrena Sáenz, que es profesor de Derecho Autonómico aquí en el País Vasco, en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y lleva una larga trayectoria en Derecho del Medio Ambiente. Además, es presidente de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Entonces, en esta ocasión, nos propone un título bastante sugerente, Derecho al Medio Ambiente Sano y luces y sombras hacia la protección de los bienes comunes. Damos la palabra entonces a mi compañero, que es un honor decir compañero en este caso, el profesor Ezeiza Barrena. Bueno, muy bien. Egunon, buenos días, buen día a todos. Es que ricasco a Elena por la presentación y por sus palabras de introducción en este caso. Bueno, un poco la idea es efectivamente en el contexto del Congreso, bueno, pues tratar de hacer una breve aportación sobre derecho ambiental, bueno, sobre el régimen jurídico de la protección del medio ambiente desde la perspectiva de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, ¿no? En las categorías que se manejan, que se utilizan habitualmente en el ámbito internacional, en el caso de la Constitución española del 78, pues en términos de derechos fundamentales, aunque dando por sentado que efectivamente, como algunos de los derechos que se señalaban anteriormente, en el caso español, ¿no? Así como en otros países también, aunque habría matices en Brasil precisamente, ¿no? En Portugal es más parecido, entiendo, en lo que yo conozco al caso español, ¿no? Bueno, en el caso español concretamente no hay un reconocimiento explícito como derecho fundamental, ¿no? Otra vez estamos un poco en el parámetro o en los parámetros de un derecho que sí es tal, por supuesto es un derecho, pero que necesita de un desarrollo legislativo para que efectivamente se cumpla, ¿no? Para que las administraciones fundamentalmente y el Poder Judicial también ejecuten ese mandato del artículo 45, lo pongan en vigor y en su caso eso trascienda para que podamos hablar de un derecho al medio ambiente adecuado. En el caso español se habla de derecho al medio ambiente adecuado, dice para el desarrollo de la persona, ¿no? Pues luego ya se ve que es un punto de vista claramente antropocéntrico, habría que decir antropoandrocéntrico, ¿no? Es decir, que son las personas las que de alguna forma nos vamos a beneficiar de esa protección ambiental, tal y como está redactado en el año 78, a día de hoy seguramente merecería una redacción más avanzada, ¿no? O más ecocéntrica seguramente, pero a día de hoy ese derecho, aunque no sea derecho fundamental, está pensado en las personas, ¿no? Y en su desarrollo ulterior, económico, social, etcétera, ¿no? En otros países, como es conocido, pues, y particularmente en el caso de Brasil, pues sí que hay un reconocimiento como derecho subjetivo, ¿no? Sí, pero existe ese reconocimiento. Otra cosa es el nivel de cumplimiento, claro, porque Brasil es un país extraordinario en todas las dimensiones posibles, ¿no? Pero en tamaño es algo que nos sobrepasa, ¿no? Incluso a cualquier dimensión europea, y los problemas ambientales de Brasil son tremendos también, van mucho más allá, ¿no? De lo que recoge su constitución, ¿no? Con lo cual, bueno, pues a veces pensamos, como decíamos antes, que algo esté en la constitución va a solucionar muchas cosas, pero esto no es necesariamente así. Con lo cual, bueno, mi idea es un poco dar una serie de flashes o de ideas generales, digo, a modo de flash, que luego se pueden de alguna manera contrastar de una manera más sistemática en algún artículo escrito, etcétera, sobre, bueno, pues esta situación, ¿no? Que en este caso manejo el término sano porque, bueno, Naciones Unidas en los últimos años ha optado por esa acepción, derecho a un medio ambiente sano, frente a, bueno, a otras menciones que pueden ser diferentes. En el caso Brasil también recuerdo ecológicamente equilibrado, ¿no? Bueno, pues eso tiene una visión más ecológica que sería seguramente más adecuada, sin perjuicio de luego los niveles de cumplimiento, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento. Para ello, bueno, intentaré ser, por supuesto, ceñirme al tiempo establecido, pero bueno, hago un pequeño esquema que básicamente va a seguir
estas ideas, ¿no? Primero realizar unas consideraciones previas para situar la cuestión, porque entiendo que bueno, no es fácil entrar de golpe en esta materia así sin decir nada previo. Luego una mención también sobre el derecho ambiental en los tratados de la Unión Europea como elemento positivo. Vamos a ver por qué, porque efectivamente dentro de las consideraciones previas pues subyace una idea general que no es exclusivamente mía, por supuesto. Hay muchos autores que han trabajado ese tema, ¿no? Hay un problema para la protección ambiental en relación con la soberanía. Al final, el mundo del derecho se proyecta sobre la soberanía de los estados y sobre los derechos y obligaciones que la soberanía genera en administraciones y en personas. Esto, más o menos, así dicho rápidamente, puede ser sencillo, ¿no? Puede ser sencillo para proteger nuestros derechos o para proteger una propiedad. Aquí estamos, por ejemplo, en la Universidad de Deusto, que será estos edificios, pues en principio son de la universidad, tienen un propietario que estará en el registro de la propiedad y será fácilmente determinable cuál es su régimen jurídico en cuanto al derecho de propiedad, ¿no? Y en cuanto a las cargas o no cargas que pueda tener ese edificio. Sin embargo, con el medio ambiente esto no es tan sencillo, ¿no? Porque, en fin, la atmósfera que tenemos sobre nuestras cabezas, el derecho presume que es soberanía española. Perfecto, pero eso a las aves que vuelan y que están llevando de un lado a otro le importa muy poco, ¿no? O el mar territorial que está muy cerca de nosotros, pues también el derecho presume con unas líneas que se suelen trazar que son soberanía de un Estado o aguas comunitarias en el caso europeo, pero eso lógicamente a los atunes, a los verdeles, a los delfines les importa bastante poco. Con lo cual, para bien o para mal, quiero decir, ¿eh? Pero al final la soberanía plantea una serie de problemas para la protección ambiental y afortunadamente en el caso europeo, bueno, sí que hemos conseguido, entiendo yo, trascender ese concepto de soberanía y que exista una soberanía compartida entre estados que sí se han comprometido con una protección, digamos, ambiental superior que está en los tratados y está en todo el derecho derivado, porque prácticamente todo el derecho ambiental que se aplica en la Unión Europea es derecho europeo, ¿eh? Con lo cual el paradigma de la soberanía claramente ha cambiado en las últimas décadas. Luego haré una breve mención, efectivamente, sobre el derecho al medio ambiente como derecho subjetivo. Bueno, en qué medida podemos sostener que vamos avanzando en ese camino. Yo creo que muy lentamente, pero bueno, algunos avances indudablemente sí que hay. Pero bueno, para que eso sea una realidad, lógicamente se necesitan reformas constitucionales y legislativas de calado o incluso la propia reforma del derecho europeo que todavía no lo contempla como derecho subjetivo, ¿no? Pero bueno, Naciones Unidas así lo ha recogido en los últimos años. Otra cosa sean los pasos internos que podamos dar. Alguna breve mención sobre el medio ambiente en el derecho local, ¿no? Pues también la ponente anterior, ¿no? Nos hablaba un poco de la situación de los municipios en Brasil, que son pues miles de municipios, ¿no? Algo, una dimensión inalcanzable para nosotros. Es cierto que la cuestión ambiental tiene mucha aplicación en el derecho local. Bueno, voy a hacer una breve mención sobre ese aspecto, pero ya digo, aunque sea muy rápida, porque también en el derecho administrativo español los municipios han sido los grandes olvidados, ¿no? de la aplicación del derecho. Sobre todo los pequeños municipios. Los grandes municipios tienen sus recursos, tienen sus mecanismos de funcionamiento, pero los pequeños municipios se enfrentan a problemas muy relevantes y desde luego podrían ser una solución en potencia, por ejemplo, para resolver cuestiones como decíamos antes en relación con el acceso a la vivienda, ¿no? Pues ¿por qué todo el mundo en Europa o en la península ibérica en particular queremos vivir en capitales de provincia, junto al mar? Y el centro peninsular está prácticamente vacío, ¿no? Con municipios muy pequeños. Bueno, pues esto es un tema que trasciende el derecho ambiental, ¿no? Pero que podría ayudarnos a resolver algunos problemas a futuros, ¿no? Bueno, y acabaré con unas breves conclusiones, bueno, conclusiones entre comillas, porque es difícil concluir algo ciertamente unívoco sobre toda esta cuestión en el contexto actual, ¿no? Bueno, hago una primera consideración, no tanto por la idea de provocar, sino sobre pensar, ¿no? Con la idea de pensar sobre este aspecto que obviamente no es mío, es de un caricaturista norteamericano que ya, bueno, seguro que habéis visto la viñeta en distintos medios o en internet, etcétera, pero que creo que refleja bastante bien parte de lo que nos sucede. ¿Eh? Yo no digo que me apunte a esa tesis, ¿no? Yo tengo, cada uno tendremos nuestra tesis sobre esta cuestión, pero yo creo que sí en parte refleja bastante bien lo que pasa en los últimos años, ¿no? Y es cierto como bueno, buena parte del poder político general, el establishment, digamos, en Europa, en América también,
en los ámbitos financieros, políticos, económicos, en todas partes. Bueno, pues realmente la cuestión ambiental siempre ha suscitado un interés cada vez mayor en las últimas décadas, pero bueno, pues se observa como en los últimos años particularmente, en la medida en que el poder político y económico ha observado, en este caso representado por esos señores varones mayores que están en la parte inferior, ¿no?, de la viñeta, bueno, lo han percibido en ocasiones con un cierto sopor o con un cierto aburrimiento, cuando desde el sector más progresista o más ecologista, entre comillas, porque el sector ecologista también es muy diverso, efectivamente se viene reconociendo de hace mucho tiempo que el cambio climático amenaza nuestra vida, nuestra existencia, ¿no? Y esto en el poder establecido pues generaba un cierto sopor, ¿no? ¿Por qué? Porque no le veían una practicidad en el corto plazo. Sin embargo, en el momento en que, insisto, el poder económico y político se ha dado cuenta de que el cambio climático amenaza nuestra economía, bueno, pues parece que la gente se despierta, ¿no? Porque efectivamente hay mucho business, hay mucho negocio alrededor del cambio climático, alrededor de la cuestión ambiental, alrededor de la emisión de gases, del transporte, etcétera, etcétera. Y bueno, pues parece que una cierta parte de ese poder económico y político se ha despertado y bueno, pues siguen con atención lo que pueda ser el debate ambiental, en la medida en que esto tiene implicaciones económicas muy importantes, ¿no? Bueno, ya digo que no es que yo sostenga esa tesis, pero que creo que puede reflejar en parte lo que sucede, ¿no? O lo que nos viene sucediendo. Entonces, bueno, dicho eso, hago unas primeras consideraciones previas. Ya digo que a modo muy de flashes, ¿no? Primero, en el primer punto, esta idea del medio ambiente y la soberanía, ¿no? Que algo he dicho anteriormente, un poco por ilustrar la introducción. Es decir, estamos hablando de la necesidad de reconocer derechos con respecto a la naturaleza, a la explotación de los recursos y cómo ese aspecto afecta a todas las personas, ¿no? Independientemente de cuál sea el lugar donde vivimos. Bueno, pues yo creo que aquí sí que hay una cuestión previa que sería bueno intentar despejar, en el sentido de reconocer que el principio de soberanía o la soberanía de los estados en su dimensión clásica responde de manera muy parcial a la protección ambiental, ¿eh? Tiene unas dificultades evidentes para responder a la cuestión ambiental. Sí, de hecho ya lo tiene en la actualidad en muchos lugares del mundo para responder a la protección de los derechos humanos. No hay más que abrir el periódico y ver lo que sucede en Palestina, en muchos países de Oriente Medio, en buena parte de África, etcétera, etcétera, con los derechos humanos, o en Ucrania con la invasión de Rusia, etcétera. Imaginémonos lo que puede suceder con la cuestión ambiental, ¿no? Que todavía no está tampoco reconocida como un derecho humano subjetivo, ¿no? Por lo tanto, insisto en que, bueno, esa idea de la soberanía plantea algunos problemas que sería necesario repensar en clave ambiental, ¿no? Es decir, pues no hay instituciones globales con carácter coercitivo que obliguen a los estados a cumplir con determinados parámetros. Tenemos Naciones Unidas que funcionan de aquella manera, pero funcionan con bastante lentitud, con bastante poco nivel coercitivo. Y una vez más, bueno, pues en cantidad de resoluciones que afectan a los derechos humanos vemos como el incumplimiento es evidente, ¿no? Luego, en materia ambiental está pasando mucho más, ¿no? Por lo tanto, sin perjuicio de que haya un derecho internacional que está vigente y debe aplicarse, lo cierto es que sus niveles de aplicación con respecto a la protección ambiental, bueno, pues no digo que van a peor, pero avanzan muy lentamente, ¿no? Entonces sería necesario, de alguna forma, buscar algún elemento de unión global que supere esos límites de Naciones Unidas. No sé, como ejemplo se puede citar, ¿no? Pues el Consejo de Seguridad de la ONU sigue teniendo un derecho de veto por los países que, entre comillas, vencieron en la Segunda Guerra Mundial. Esto es algo bastante llamativo, ¿no? Pues ya tanto tiempo después eso se mantiene. Igual sería necesario avanzar en algún otro sentido, ¿no? O Estados Unidos con el gobierno actual, como todos conocemos, bueno, no es un actor muy defensor de los acuerdos internacionales en materia de derechos o de protección de la lucha contra el cambio climático, sino todo lo contrario. Eso no quita que Estados Unidos, a nivel de protección ambiental, internamente es un país bastante más riguroso que bastantes países europeos, ¿eh? Con lo cual, tampoco todo lo que viene de Estados Unidos es malo, ¿eh? Sino que, bueno, tienen su sistema y ellos internamente sí que protegen bastante el medio ambiente. Otra cosa es que se obliguen internacionalmente, ¿no? Pero bueno, en resumen, lo que quiero subrayar es un poco esa idea, ¿no? Pues la atmósfera, las aguas del mar, de los ríos mismos que pueda haber en distintos lugares, pues
hay una interacción entre los elementos que componen la biosfera, la naturaleza, y por lo tanto una protección exclusiva en régimen de soberanía de un Estado o de una comunidad política no es algo que sea suficiente, ¿no? Sino que tenemos que conseguir una estructura jurídico-política, entiendo yo, que proteja ese aspecto de una manera más global, ¿no? Los límites de Naciones Unidas, no vamos ahora a sistematizarlos, pero son claramente los que estamos viviendo en muchos ámbitos y por lo tanto es un aspecto que deberíamos mejorar. Por contra, bueno, pues en el apartado C sí que tenemos un ejemplo significativo, yo creo que se puede valorar muy positivamente en materia ambiental, que sería la Unión Europea, ¿no? Donde efectivamente se ha logrado que los estados de la Unión se pongan de acuerdo sobre qué modelo de soberanía compartida quieren abordar en materia de medio ambiente y todos ellos, todos los estados, incluidos las entidades subestatales, comunidades autónomas, los Land en Alemania o Valonia, en fin, en Bélgica, cualquier entidad subestatal se encuentra obligada, también los municipios, por supuesto, por el derecho europeo, ¿no? Con lo cual, bueno, este ejemplo sí que nos va a deparar unas sorpresas positivas, en el sentido de que ya hay una experiencia acumulada de varias décadas desde los 80 en el caso español, ¿no? Eh, de una protección más global, una protección global del medio ambiente, porque todos los estados tienen que cumplir un mínimo común denominador de protección ambiental en materia de aguas, evaluación de impacto ambiental, acceso a la información, cualquier legislación sectorial que analicemos a día de hoy en el ámbito europeo está regulada por el derecho europeo, con lo cual obviamente esto tiene una consecuencia para mí positiva. Habrá quien lo discuta. Los estados de la Unión Europea, desde mi punto de vista, no son soberanos en materia de medio ambiente. Y creo que afortunadamente si ha mejorado la protección ambiental en Europa es a través del derecho europeo, ¿no? Y esa obligación compete a todas las administraciones públicas y a todos los poderes públicos, incluido el poder judicial, por supuesto, que bueno, a veces puede hacerse el despistado sobre esta cuestión, ¿no? Porque los jueces internos, portugueses, españoles, franceses, etcétera, tienen que aplicar el derecho europeo. Están obligados a ello en cualquier jurisdicción. Con lo cual, bueno, ese sería un ejemplo, insisto, positivo. Con lo cual, bueno, cuarto elemento, caminamos hacia un derecho global. Pues ojalá, esa sería un poco la propuesta, ¿no? Y hay autores que lo han venido defendiendo. Es verdad que hay avances. El ejemplo de la Unión Europea sería el avance más significativo, pero todavía, bueno, pues tendríamos que conseguir hacer despertar de verdad a ese poder establecido político-económico de la viñeta, que en realidad quizás piensa solo en un rédito económico más que en mejorar la existencia de millones de personas en el mundo, ¿no? Bueno, esas serían las cuatro consideraciones previas, unida a una quinta, ¿no? Que sería también, bueno, ese desarrollo sostenible, y aquí ya vamos un poco más allá, porque el desarrollo sostenible, como sabemos, va más allá de la protección ambiental. Bueno, pues tenemos un concepto desarrollado durante también las últimas décadas de desarrollo sostenible como paradigma teórico y muy útil, sin duda. Hay una literatura que desarrolla esta cuestión con los tres pilares. No voy a desarrollarlo porque lo conocen perfectamente, seguro, ¿no? Económico, social y ambiental. Y esto está muy bien planteado desde el informe Brundtland y de los parámetros de análisis que hace también Naciones Unidas, etcétera. Pero es un paradigma teórico. Al menos yo de momento lo veo así, porque luego en la praxis del día a día, pues observamos cantidad de cuestiones, ejemplos, ¿no? Que de alguna manera nos hacen poner en duda que realmente ese paradigma teórico se cumpla en la práctica. Algunos ejemplos cercanos tenemos aquí, ¿no? Y seguro que en Portugal y en Brasil hay muchos otros, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en Euskadi, en Euskal Herria en su conjunto, bueno, Navarra sería la excepción, porque Navarra sí tiene un suministro energético verde ya prácticamente garantizado porque han trabajado ese tema, pero en los tres territorios de la comunidad autónoma vasca no generamos casi energía verde, muy poca. Pues bueno, claro, lógicamente tenemos que importar la energía de donde sea. Y una parte de la energía que consumimos proviene de Francia, que es energía nuclear. ¿Esto es muy ambiental o no? Pues no sé, yo lo pongo en duda, porque es una energía muy eficaz, muy barata, pero quiero decir que a veces desde también, incluso desde las administraciones públicas, pues venimos diciendo que apostamos por la energía verde, pero luego resulta que cuando se quiere establecer un parque eólico en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma Vasca, la respuesta social y política también es muy fuerte. Nadie quiere
un parque eólico en su jardín trasero, ¿no? Esto, como casi todo, viene de Estados Unidos, si lo conocen, que es not in my backyard, ¿no? Pues nadie quiere un parque eólico cerca de casa, nadie quiere un establecimiento o una cárcel cerca de casa, nadie quiere un recurso social con determinadas personas o una autopista cerca de casa. Pero seguramente hoy es San Fermín, ¿no? Y los que tengamos la suerte de ir a Pamplona, no hoy, pero quizás el viernes, con toda seguridad utilizaremos la autopista AP15, que es una infraestructura fantástica y que en este santo país, pues durante décadas fue utilizada incluso con respuesta por parte de ETA contra esa obra, ¿no? Porque pues presuntamente defendían una visión ecologista que iba en contra de esa infraestructura, pero sin embargo a día de hoy, y creo que afortunadamente todos podemos llegar a Pamplona más o menos en 45 minutos, 50, sin mayor problema. Con lo cual, bueno, quiero decir con esto que efectivamente lo que es sostenible o no sobre el papel puede ser más o menos sencillo. En la realidad yo creo que no es tan sencillo de advertir. Decía el tema energético, porque aquí mismo en el puerto de Pasaia hasta hace poco teníamos una central térmica que lógicamente contaminaba, generaba una serie de impactos. Se ha eliminado la central térmica, ya no hay esos impactos, pero no generamos ningún tipo de electricidad. Luego tenemos que comprarla, en su caso proviene de energía nuclear. O en el País Vasco también, igual que en muchas comunidades autónomas del Estado, prácticamente se ha prohibido, por ejemplo, la extracción de gas de fracking, ¿no? De fracturación hidráulica del subsuelo, cosa que ambientalmente está muy bien. Pues es claro que el fracking en términos ambientales es una práctica bastante salvaje, ¿no? Salvaje y con un impacto ambiental brutal. Hasta ahí todo bien, pero nada impide que durante el invierno compramos gas de fracking a Estados Unidos que viene en barcos gaseros al puerto de Bilbao. Y bueno, pues, la mayor parte de la gente lo que hace es mirar para otro lado y nos quedamos tranquilos pensando que aquí no se hace fracking, pero compramos fracking de otros lugares donde sí se practica, como en este caso en Estados Unidos. Ya que estamos con medio ambiente, os pido. Es que ricasco. Bueno, entonces quiero decir con eso que el desarrollo sostenible tiene esos parámetros teóricos, pero luego llevarlo a la práctica no es tan sencillo, ¿eh? Es decir, que generar una economía con recursos, generar a la vez protección social, que es necesario. El País Vasco tiene unos niveles de protección social muy altos y tenemos que facilitar eso y desarrollarlo, y a la vez hacer todo eso sin contaminar, ¿no? Sin hipotecar los recursos naturales. Bueno, eso sería un paradigma perfecto, pero no es tan fácil de llevarlo a la práctica y los ejemplos están en el día a día. Bueno, por otro lado, también subrayo este aspecto un poco, no por querer volver atrás, pero también tenemos la tendencia en ocasiones de pensar que todo esto es una cosa muy nueva. Bueno, es relativamente nuevo, ¿no? Según dónde o cuándo haya nacido cada uno. Lo cierto es que si uno bucea en la hemeroteca, pues verá cómo incluso el sector petrolero ya en los años 59, 60 ya venía avisando, ¿no? De que efectivamente la industria del petróleo, bueno, pues se iba a ver afectada por el tema del cambio climático. Luego, todo esto se ha fortalecido, afortunadamente, pero no es una cuestión estrictamente nueva, ¿eh? Como el desarrollo sostenible, tampoco creo que sea algo estrictamente nuevo, porque cualquiera que tenga relación con el mundo rural, pues habrá visto que en los caseríos, o en las masías en Cataluña, en el ámbito rural, en Portugal, en Brasil, por supuesto, el primer interesado en hacer una gestión sostenible de los recursos es el baserritarra, es la persona del campo que explota esos recursos y que necesita, bueno, pues hacer una práctica también de reciclaje, de reutilización, en su caso incluso de extraer calor, ¿no? De esos bienes que en un momento dado van a ir fuera del ciclo económico y que, bueno, pues pueden tener un aprovechamiento energético. Luego eso ha existido desde siempre. Otra cosa es que les pongamos nombres nuevos, ¿no? Porque ahora a los parques se les llama refugios climáticos, que está muy bien, pero son parques. O sea, tampoco nos hagamos. Es un sitio donde hay árboles y donde debe predominar la sombra. Entonces alguien ha dicho que se llama refugio climático, pues es un parque, eso es la sombra, ¿no? Digo yo. Pero bueno, serían ejemplos que, insisto, no es una cuestión estrictamente nueva, sino que afortunadamente ha cobrado sentido en los últimos años. Bueno, muy brevemente, porque en este caso también yo creo que los tratados, etcétera, bueno, pues cualquiera podemos tener acceso a ellos, ¿no? Y el derecho ambiental en los tratados de la Unión sí que plantea una serie de objetivos y principios muy interesantes que han conseguido hacer trascender ese modelo de soberanía, ¿no? Bueno, yo aquí recojo el 191 del Tratado de Funcionamiento, bueno, sobre conservación, protección de la salud. Evidentemente, todo este aspecto tiene relación directa con el derecho
con la protección de la salud, ¿no? Y bueno, hoy hace un calor relativo, pero hace 2 semanas hizo un calor impresionante aquí en San Sebastián, mucho más que hoy, ¿eh? Y obviamente muchas personas tuvimos dificultades para desarrollar nuestra vida diaria. Digo personas de 50 a 55 años. Imaginémonos personas mayores en residencias o en hospitales, etcétera. Quiero decir que este aspecto, que hay gente que se ríe del calor, ¿no? o del cambio climático, no es ninguna broma. O sea, en determinadas condiciones climáticas no es posible trabajar o desarrollar una actividad ordinaria, ¿no? Eso aquí, que en principio tenemos agua, etcétera, pero imaginémonos en el sur de la península o en muchos lugares, como decía, de África, de Asia, de Centroamérica, etcétera, donde no hay suministro energético, donde no hay un acceso en condiciones de equidad al agua, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, esos objetivos, por supuesto, que están ahí y luego se desarrollan a través de directivas y reglamentos que tienen una aplicación con distintos plazos, etcétera, pero en todo el territorio de la Unión Europea, ¿no? Incluso subrayo en ese ámbito, ¿no? Pues con aplicaciones supraterritoriales en algunos ámbitos que son muy interesantes, y haré una breve mención sobre una sentencia del Tribunal Supremo Español, que es muy interesante, sobre este aspecto, ¿no? En materia de cambio climático, en materia de pesquerías, en materia de energía y, ¿por qué no? Bueno, pues en materia de derechos humanos, cuando sea posible que efectivamente se venga a reconocer ese derecho al medio ambiente sano como un derecho subjetivo, ¿no? Por lo tanto, bueno, ese sería un poco el espacio de luz a través del derecho europeo, ¿no? También el derecho europeo plantea en el artículo 11 del Tratado de Funcionamiento ese principio de integración ambiental, ¿no? Que viene a decir algo que también conocemos, que se cumple parcialmente de momento, pero donde sí que se ha avanzado, ¿no? Es decir, que la protección ambiental se tiene que integrar en todos los departamentos, no solamente en el Departamento de Medio Ambiente o en el Departamento de Transición Ecológica. No, no, el Departamento de Carreteras también tiene que hacer, digo, de un ministerio o de una diputación, me da igual, ¿eh? Tiene que hacer carreteras con visión ambiental. Tiene que hacer carreteras, teóricamente, por donde menos impacto ambiental se genere. Tiene que hacer el Departamento de Hacienda, ¿no? De Fiscalidad, que veíamos antes, se mencionaba, en este caso por la profesora, ¿no? El caso fiscal peculiar del País Vasco en su conjunto, de los 4 territorios, la comunidad autónoma vasca Navarra, ¿no? La fiscalidad, sea en el caso vasco o sea española o de cualquier Estado miembro, también tiene que pensar en fiscalidad verde, ¿no? En fiscalidad ecológica, para integrar esa variable ambiental, para que las empresas vean que producir limpio es positivo, que les genera un input positivo o que les desgrava, ¿no? Con lo cual, obviamente, eso se tiene que integrar en las políticas fiscales, de carreteras, de cultura, de educación, por supuesto, ¿no? Pues yo ya me voy haciendo mayor, pero los más jóvenes seguro que habéis recibido una formación ambiental en el colegio, ¿no? En los centros formativos, etcétera. Nosotros creo que recibíamos muy poca, bueno, tú eres más joven también que yo, pero muy poca formación ambiental en el colegio. Entonces, es fundamental que la gente joven conozca las cuestiones ambientales para que se conciencie y para que no haya que obligar a nadie a cumplir algo que es de sentido común, ¿no? Por lo tanto, esas exigencias se deben integrar en todas las políticas y acciones de la Unión, en su estructura administrativa, en los estados y en las entidades subestatales y municipios, por supuesto. Bueno, decía, aplicación positiva de todo esto, aunque sea a modo de flash. Bueno, pues hay más sentencias, pero he seleccionado esta porque me parece muy significativa, una sentencia del Tribunal Supremo ya de 2012 y que, bueno, sirve un poco para ver esa integración ambiental y aplicación de un derecho global en un contexto o a un sector normativo muy peculiar como son el sector del tráfico aéreo, ¿no? De las compañías aéreas, en este caso con aplicación directa en las compañías Avianca y Aeroméxico, ¿eh? ¿Por qué? Brevemente el caso, si lo explico así a modo de flash, en 2 minutos, ¿no? Hay un acuerdo del Consejo de Ministros de España sobre asignación de derechos de emisión a estas compañías que operan fundamentalmente desde Barcelona, Barajas, desde los aeropuertos españoles, ¿no? El acuerdo del Consejo de Ministros deriva precisamente de los protocolos de Kioto y los convenios de la ONU de cambio climático que ha ratificado España y la Unión Europea, con lo cual es un derecho internacional que obliga, en este caso, al Estado español, y el Estado español, a través de ese acuerdo del Consejo de Ministros, obliga a estas compañías, con pabellón ajeno a la Unión Europea en principio, ¿no?, a reducir sus derechos de emisión en relación con la Unión Europea. Y estas compañías
discuten en el Tribunal Supremo esa reducción. ¿Por qué? Pues porque entienden que eso va a reducir su capacidad operativa, lógicamente sus ingresos, su número de vuelos, etcétera. Y apelan pues, a los convenios clásicos de Chicago, de la Organización Aérea Internacional. ¿Por qué? Porque son, en principio, compañías que tienen un pabellón ajeno a la Unión Europea, ¿no? Se le está aplicando un derecho, en este caso, europeo o español, a compañías que en principio tienen un pabellón diferente. Y consideran ellos, las dos compañías, aplicables sus convenios internacionales. Sin embargo, el gobierno del Estado y el propio derecho europeo lo que considera es que el protocolo de Kioto se debe aplicar y que los convenios de la ONU y de cambio climático también se deben aplicar porque son legislación ya interna que es aplicable a todas esas compañías que operan desde o hacia aeropuertos europeos, ¿no? Bueno, ¿cuál es el fondo? Un poco deriva de todo eso y al final, ¿cuál es la resolución del juez español? Pues que efectivamente debe primar el derecho de la Unión Europea. Es decir, que el derecho de la Unión Europea se aplica con carácter de primacía sobre cualquier sujeto, en este caso entidad mercantil, que tenga un vínculo con la Unión Europea. Y las compañías de Avianca y Aeroméxico tienen un vínculo directo con la Unión Europea a través de su operatividad en distintos aeropuertos. Aquí el juez español lo que hace es apoyarse en una cuestión prejudicial anterior que se había suscitado en el Reino Unido ya unos años antes con American Airlines, cuando el Reino Unido todavía estaba dentro de la Unión, ¿no? Y se dice, no, American Airlines también tiene pabellón norteamericano, pero usted opera desde Heathrow, desde Gatwick, tiene un vínculo con la Unión Europea y le vamos a aplicar el derecho europeo igual, aunque tenga pabellón norteamericano, ¿no? Con lo cual, bueno, sería un ejemplo positivo de integración ambiental y de aplicación de un derecho global, en principio, más allá de las fronteras de la Unión Europea, con lo cual esto incide un poco en la idea de tratar de trascender la soberanía de los estados. Bueno, ya poco a poco voy a ir resumiendo porque ya estoy pasando casi el límite, ¿no? Pero bueno, para todo eso, ¿cuál sería un posible camino? Pues muy brevemente, aquí habría diferentes tesis. He tratado de resumirlas en dos tesis diferenciadas, ¿no? Con distintas aportaciones, pero sería la idea de buscar efectivamente ese derecho al medio ambiente sano, ¿no? Pues en términos de la Constitución portuguesa, medio ambiente sano, artículo 66, creo recordar. En el caso de la española sería el artículo 45, como es conocido. Como derecho subjetivo, bueno, pues habría que ver. Aquí hay diferentes tesis. Esto necesitaría a día de hoy una reforma constitucional, ¿no? Pero hay autores que han trabajado este tema ya hace bastante tiempo, ¿eh? Y hoy que es San Fermines, pues me acuerdo de Demetrio Loperena, que es un autor navarro, que bueno, pues tristemente ya falleció y demasiado joven, pero él contemplaba ya en un librito del año 97 el derecho al medio ambiente adecuado como parte del derecho a la vida. ¿Por qué? Porque sin unas condiciones previas de la biosfera que puedan garantizar la vida humana, no existe la vida humana. Es decir, sería un derecho vinculado a la garantía del derecho a la vida. Esto que decía Loperena en el año 97, pues ya ha pasado mucho tiempo, cuando yo acabé la carrera prácticamente, bueno, es lo que dice la ONU en el año 2022, en una declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2022, bueno, de manera retórica si queremos, pero con una aprobación muy mayoritaria en esa Asamblea, y donde se reconoce que el derecho, en este caso, al medio ambiente sano, sería un derecho humano de carácter subjetivo, ¿no? Bueno, eso habría que luego llevarlo a la realidad en las reformas constitucionales que sean pertinentes. O lo ha venido a decir de alguna forma también en el año 2024 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre todo mandando o enviando un mandato a los poderes públicos, a los estados que a veces han sido condenados, ¿no? Por vulneraciones o por inacción, sobre todo, cuando un estado no actúa con respecto a una agresión ambiental, ¿no? Por lo tanto, bueno, esa sería una de las posibles vías a través de reformas constitucionales. Mientras tanto, estamos en el terreno del apartado B, en el caso español, Constitución, artículo 45, más los tratados de la Unión, donde funciona como principio rector, ¿no? Y de ahí se derivan, bueno, pues una serie de contenidos del derecho al medio ambiente que sí que existen, el de acceso al medio ambiente, el disfrute y derecho fundamental, hombre, de los bienes comunes que componen el medio ambiente, y tendríamos esa tesis otra vez del profesor Loperena, o vinculado con otros derechos fundamentales, cosa que ya ha sucedido en ocasiones en el asunto López Ostra contra España o en otros asuntos que han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, particularmente en los últimos años, con respecto a, bueno, hay un caso con respecto a Portugal, por cierto, ¿no? Con matices, con Suiza y con Portugal, ¿no? Por lo tanto, bueno, a día de hoy estaríamos en ese contenido que en el caso español sería de momento un derecho instrumental mientras no se reforme la Constitución, pero que sí que garantiza una serie de elementos importantes: el derecho de acceso a la información, el derecho a la participación
en los procedimientos, derecho al recurso administrativo o judicial, la acción pública, por supuesto la restauración del medio ambiente y la responsabilidad civil derivada de ilícitos o incluso de un ilícito penal, ¿no? Bueno, como me voy de tiempo, dejaré la nota para vuestra disposición en cuanto al derecho local en el ámbito español, ¿no? Pues que hay distintos ámbitos vinculados a la ordenación del territorio, los planes generales de ordenación urbana, los pequeños municipios o las ordenanzas municipales, que son normas jurídicas de naturaleza reglamentaria. Un pequeño esquema también, que es un poco ecléctico, pero que puede servir también como pequeña guía de referencia de distintos ámbitos de derecho y medio ambiente, en el caso español y europeo. Bueno, me paso la parte crítica, que también la dejaré a vuestra disposición, ¿no? Y acabo un poco pues, con lo que serían algunas preguntas o retos pendientes, ¿no? Es decir, ¿estamos en realidad ante un ordenamiento ambiental sustantivo o subsidiario, ¿no? Pues aquí habría distintas tesis. Pero el ordenamiento ambiental existe como tal, eso es cierto, pero en la mayor parte de las ocasiones, en los procedimientos ante los tribunales, está actuando como una disciplina todavía subsidiaria de otras áreas del derecho civil, del derecho administrativo o incluso del derecho penal, ¿no? Pues fue muy famoso en la jurisdicción española el caso Prestige, el buque que se hundió en Galicia, ¿no? Con 12 años de instrucción penal. Bueno, eso es una aplicación del derecho pues, que necesita tanto tiempo que ya efectivamente pues finalmente no se aplica el derecho, no se aplica otra cosa. Sin llegar a tanto, aquí muy cerca de nosotros hemos tenido hace unos años el caso Zaldívar, con el derrumbamiento de un vertedero de residuos, con resultado de 2 personas fallecidas además, y todavía se está instruyendo el asunto. Lleva ya 6 años de instrucción penal, con lo cual, hombre, hemos avanzado mucho, pero las herramientas caminan a paso de tortuga, ¿eh? Digo, sobre casos realmente de extrema gravedad, otros que son pequeños, imaginémonos, ¿no? Pues bueno, sería un aspecto, lógicamente, a resolver y, por supuesto, bueno, tratando de apoyarnos en lo que sería la aplicación más estricta del derecho internacional y el derecho europeo, que sería pues, la gran esperanza, entiendo yo, de ese fenómeno de nueva soberanía y protección de los bienes comunes. Bueno, esto como ha sido muy breve, o he intentado ser lo más breve posible, pero bueno, os dejaré también, lógicamente, las referencias bibliográficas que pueden ser de más interés y de mayor rigor que esta exposición así un poco rápida y a vuela pluma. Eskerrik asko, moito obrigado. Bueno, muchas gracias. Moito obrigado al profesor Izabarrena por esta clase, diría magistral. No en vano es docente dentro de un máster que aquí tiene mucho arraigo sobre derecho del medio ambiente, que además fue auspiciado por el que ha mencionado el profesor Loperena. Es un máster específico de derecho ambiental, que ya fue pionero, porque ahora, bueno, pues Sí, sí. tratar de derecho medioambiental es como más común, pero entonces no era tanto, ¿no? Entonces, bueno, por si quieren interesarse sobre él, es de la Universidad del País Vasco, pero no estriba el mencionarlo, claro. Y a continuación, el profesor da Silva Veiga, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Lusófona en los campus de Lisboa y de Oporto, y presidente de esta institución Iberojur, nos va a tratar también de Derecho Medioambiental, sobre la diligencia debida en el marco de esta directiva sobre due diligence, ¿no? y sostenibilidad. Así que le damos la palabra. Muchas gracias, profesora Elena Atienza, por, por las palabras introductorias y también quería saludar al profesor Xavier Ezeiza Barrena por su excelente clase, una clase magistral y que para nosotros que estamos aquí en un congreso, y los que están en casa, que van a ver también después este video, pueden aprovechar porque fue muy, muy, muy didáctica. A contrario de la mía, que será más, un poco más de una charla de explicar un poco lo que está pasando aquí con esta directiva de la debida diligencia y sostenibilidad de las empresas, que es un tema que yo vengo estudiando hace unos años desde el doctorado del Instituto Latinoamericano, de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, en Madrid, que hago un segundo doctorado, que es, como estaba antes hablando con el colega, yo ya tengo un doctorado en Derecho Mercantil teórico y técnico, entonces después de algunos años pensé en abrir un poco más mis investigaciones y entré en un otro doctorado que es más flexible para nosotros que somos teóricos del derecho mercantil. Entonces aquí puedo reflexionar temas que no son
apenas del derecho mercantil, pero son temas que conectan al derecho mercantil, como es el medio ambiente, ¿no? O sea, el medio ambiente es más de derecho público, derecho administrativo, pero conecta mucho al derecho mercantil porque son las empresas que impactan en el mundo con la producción de los bienes, con los servicios, y esas empresas, especialmente las grandes empresas, perdón, están aquí en Europa bajo ahora hace unos años hay algunas directivas que van a imponer, y ya vamos a hablar de esto, obligaciones a las empresas que trabajan y producen fuera de la Unión Europea, ¿no? Y en este caso sería temas conectados al medio ambiente, que son empresas que van a causar daños en otros territorios, en otros países, y tienen su matriz, tienen su centro de gravedad económica en Europa, ¿no? Entonces, en el año 2022 fue propuesto, ¿no?, la Directiva de la Debida Diligencia y Sostenibilidad de las Empresas. Tardó 2 años para ser aprobada en el Parlamento Europeo. En el año 2024 fue aprobada con el número 1760 2024, esta directiva, y que a partir de su aprobación empezó a haber mucha presión de los países más industriales de Europa para que la directiva en su esencia fuese cambiada, en la dinámica. Y explícame, ¿cuál es la dinámica? La primera dinámica de esta directiva, que tiene varias salidas, ¿no?, para imponer obligaciones a las empresas transnacionales europeas, era que ellas tuviesen un comportamiento, una conducta de responsabilidad con empresas que son las empresas en países terceros, son las subsidiarias, ¿no? Empresas que están conectadas a las empresas europeas que van a producir los productos en otros países y luego esos productos serán consumidos aquí. O igual serán las ganancias, ¿no?, serán repartidas en Europa. Y hay como mínimo tres ejes, ¿no? El primero, el medioambiental, que sería la mitigación del medio ambiente. O sea, las empresas que están produciendo fuera de Europa y son grandes empresas que estarán dentro de un rango que es objetivo por la directiva, tendrán que tomar debida diligencia mientras están operando y produciendo con esas empresas en el exterior. Y eso es muy, muy interesante porque ya voy a dar un ejemplo que pasó en Brasil, ¿no? Esas empresas por ejemplo, en el sector de minería, ¿no?, que van a África o a Latinoamérica, explotar las minas, pueden seguir el derecho ambiental, el derecho administrativo local, ¿no? El brasileño, chileno o en cualquier otro país, o incluso en África. El tema es que muchas veces tanto el derecho como la justicia en el campo judicial no da la debida seguridad jurídica y también la debida protección a las víctimas, a las personas que sufren el impacto del medio ambiente. Y bien, entonces, a partir de esta directiva que dicen, no, allí hay unos criterios que empresas que tienen más de 1.500 trabajadores, empresas que facturan, antes era 450 millones de euros por mes, tienen que seguir un proceso de debida diligencia, tiene que tener control, ¿no?, en las operaciones, y tiene que exigir desde el punto de vista contractual que las empresas subsidiarias que están en esos países terceros actúen dentro de los rigores técnicos de este contrato. Y de este contrato, por ejemplo, dice, con temas, por ejemplo, el medio ambiente, tiene que hacer un plan de vigilancia para que no cause tanto impacto medioambiental en determinada región, ¿no?, zona. Bien, pero este plan de vigilancia, que es el plan de debida diligencia exigido a una empresa europea que está actuando en el exterior, es muy costoso, es muy caro, porque demanda contratación de servicios técnicos, contratación de servicios jurídicos, contratación de seguridad de los trabajadores. O sea, hay muchas exigencias que la debida diligencia causa a las empresas, que haría con que la empresa europea viese que su producto al final fuese más caro.
Entonces ahí entra una cosa interesante y que el primer slide del profesor Xavier está muy conectado a este tema. Cuando él ponía ahí la foto, la caricatura, ¿no? Que con el tema es sobre la existencia humana, la gente no mira, pero cuando sí es cuando hay un peligro a la economía, la gente está atenta. Y lo pasó eso a la directiva, esa de la debida diligencia, porque cuando llegó el momento de aplicación de esa directiva, que fue del año 2024, pero que iba a empezar a aplicar en 2026, ahora, ¿no? Los países del centro de Europa fueron de en contra al núcleo de la directiva, que era este el núcleo que exigía en el principio incluso que las pequeñas y medias empresas tuviesen debida diligencia. Y luego las grandes, ¿no? Las super grandes empresas también. Entonces, como Dinamarca, Italia, Alemania, hicieron presión en el Parlamento para cambiar la aplicación de la directiva. Entonces hubo algunas reformas y las más conocidas son las reformas Ómnibus 1 y Ómnibus 2, ¿no? Son las dos últimas reformas que empezó incluso en el 25 y ahora terminó en 26. En febrero de este año, el Parlamento aceptó las dos reformas y cambió toda la dinámica de esa directiva que pasó, que antes daba como 100% de las empresas que estaban en los criterios para tomar la debida diligencia con relación, por ejemplo, al medio ambiente, ahora 90% de esas empresas quedaron fuera de la aplicación de la ley. ¿Por qué? Porque era un tema económico, ¿no? O sea, el tema económico que cuando empezó a causar peligro a la economía europea, la presión de los países hicieron que cambiase esta directiva. Y ahora, ya entonces, nosotros tenemos, yo desde mi perspectiva empecé, ¿cuál es el motivo? El motivo que hizo que la Unión Europea crease la directiva, y no solo esta, hay otras, por ejemplo, de la información no financiera, que ya antigua, y luego hay otras directivas que tienen que las empresas informar la sostenibilidad. Esas directivas también están como suspensas en una parte sobre el medio ambiente. Y mi pregunta era, ¿por qué Europa crea este tipo de norma de protección extraterritorial, ¿no? Porque las empresas tienen que proteger el medio ambiente fuera de la Unión Europea y va un poco de encuentro a lo que dijo el profesor Xavier, que no es apenas el derecho al medio ambiente, no está localizado en un territorio, pero tiene impactos de otros territorios, no está marcado por una línea, ¿no? Por una franja. Y la pregunta lo que hice era, ¿por qué la Unión Europea entonces creó las normas desde el 2019, 20, 21? Claro, si yo quiero contestar que no, tiene que ver con el Acuerdo de París 2015, tiene que ver con el Green Deal 2019, podemos contestar ahí, ¿no? Objetivamente, la política europea estaba asumiendo un compromiso con el derecho internacional, el derecho europeo. Ok, muy bien, principalmente el derecho internacional. Pero después que fue la Unión Europea fue pionera en crear estas directivas de aplicación esta territorial. Base normalmente, la primera base fue Francia, ¿no? 2017 creó una norma, luego Alemania 2021. Pero la Unión Europea fue la pionera en un campo más extenso en crear estas normas y luego, pasados dos años, quiere más o menos suspender, que es de 100% suspendió 90, solo 10% va a aplicar. ¿Y cuál es el motivo? Entonces yo me pregunto, si la Unión Europea estaba, desde el Parlamento Europeo, estaba creando normas como una especie de, bueno, vamos a crear normas de protección, de valores europeos, de medio ambiente, de salud, de derechos humanos, porque esta norma toca varios otros campos, ¿no? Derechos laborales, etcétera. Si la Unión Europea creó la protección y iba a exigir a 27 países miembros que también lo crease a partir de la transposición, luego da un paso atrás. ¿Cuál es el motivo? O sea, es como decir al mundo que desde aquí tenemos iniciativa, luego después vamos a regresar. Y bueno, y luego tengo una otra reflexión que se encaja también con el mismo slide del profesor Xavier, que es la competencia internacional, que es muy importante en el campo económico. Europa está en el medio entre Estados Unidos y China, ¿no? O sea,
todo lo que reacciona Europa es para estar compitiendo en el mundo económico. Y bien, o sea, tenemos que hacer frente a Estados Unidos y hacer frente a China. Y luego Estados Unidos con el gobierno de Trump baja los criterios, ¿no? Baja todos los criterios, que sea de derechos humanos, derecho medio ambiente, que sea. China nunca hubo tantos criterios, no hay sí criterios en China. Entonces la Unión Europea, con la presión de esos países del centro de Europa, tuvo que dar un paso atrás. Tuvo que dar un paso atrás en el campo de la economía y tenía todas las bases técnicas. Entonces en el año 2024 Mario Draghi, ¿no? Que hizo un informe, fue solicitado por la presidenta de la Comisión Europea, que hiciera un informe para que la Unión Europea fuera más competitiva, justamente en el mismo año de estas directivas. Y Mario Draghi puso en su relatorio, en su informe, que la Unión Europea debería recortar cuestiones de medio ambiente, de derechos humanos, que la Unión Europea debería ser más flexible y me acuerdo en este tema, un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, eh, Pedro Portellano, dijo en un congreso que estaba yo, él dijo, mira, a partir del momento que Mario Draghi puso este informe, publicó el informe en el año 2024, creo que fue septiembre, a partir de ese momento, la Unión Europea tenía como todo es protección ambiental, todo es verde, todo es ecológico, hay una necesidad que el mundo sea sostenible, si no vamos todos a morir, porque va a acabar el mundo, para que el otro día diga, no, esto no pasa nada, estamos todos bien. No, es más o menos eso, o sea, es que hubo un cambio así de la idea que el mundo estaba acabando a la extinción, que no está nada, estamos todos bien. Entonces, este informe de Mario Draghi trajo esta solución económica, ¿no? A largo plazo para la Unión Europea que va, de hecho, impactar en todas esas normas. Este es un tema que a mí me gusta entender más allá del derecho, porque como yo soy del derecho mercantil, estamos entonces empezando a buscar algunas respuestas. Yo sé que las respuestas del campo político son mucho más fáciles de dar, porque no es difícil dar respuestas políticas. Lo difícil es nosotros dentro del derecho, es justificar por qué hay muchos cambios y luego lo que antes teníamos bases técnicas, bases del medio ambiente, bases del efecto estufa, ¿no? El efecto del calor y tal. Teníamos varios instrumentos técnicos científicos que decían, estamos al borde de la extinción, pero ahora ya no estamos más. Y bien, y pensar ahora para el futuro qué va a ser sobre la protección medioambiental en estas materias de esta territorialidad, que si Europa va a seguir el lobby del centro de Europa y va a seguir lo que dijo Mario Draghi en este informe, que sí, sí tenemos que simplificar todo, y la simplificación es lo que hace, por ejemplo, Trump, ¿no? Simplificar todo para ir al punto económico y desde ahí sacar a Europa a un nivel económico más de competitivo y olvidar un poquito esos derechos. Entonces, ese es el tema más interesante para reflexionar. Si Europa tiene que seguir o va a seguir sus valores más profundos o se va a dejar un poquito de lado y vamos a ver qué pasa. Entonces, esta sería mi reflexión y sería un debate también muy interesante en el campo político. Y quiero agradecer y esas serían mis palabras para esta pequeña ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Veiga y también, la verdad, bueno, aparte de sus reflexiones personales, el esfuerzo de estos días de hablar en castellano y de hacerlo tan claro y tan pertinente. Bueno, no sé si habrá alguna pregunta incluso sí, ¿no? Por el público presente. Eh, Tengo un micrófono. sí, porque para que nos oigan los de casa. Sí, Es una provocación fácil. Hay que encender. sí. Sí. No. ¿Está encendido? Sí. ¿Me oyen? Vale. Buenos días. Ahora aquí sentado el público y aprendiendo mucho como los profesores deben estar. A ver, voy a empezar por Xavier. Es una provocación también iberoamericana. Muchas gracias por tu ponencia y por la claridad de tu proyecto de sostenibilidad y la internacionalización de lo mismo. Es de una base española para todo el mundo y aprovechando lo que los americanos también tienen de bueno a aportar, no solo
como toda gente empieza a la polución, pero no al enverdecimiento de la legislación internacional. La cuestión que te pongo puede ser que sea un poco fuera de la caja, pero quería saber cómo estamos porque este tema me interesa muchísimo y pienso que tendrá una conexión, tú me dirás, casi directa. ¿Cómo estamos de economía circular y qué piensas qué valorización tendrá para la sostenibilidad y para las ODS de la ONU en España? Porque yo, mi opinión, Brasil, que también contribuye muchísimo para la polución mundial, además de ser el pulmón del mundo, son muchos millones de personas, algunas con formación ecológica, otros ni tanto, depende de las generaciones, pero tienen un networking, de una net, un conjunto ideario casi por estado funcionando de economía circular que empezó que tiene un impacto en la pegada ecológica del país que nosotros, por lo menos en Portugal, no veo ni asociaciones, ONGs, ni políticas públicas del Estado implicando y promocionando esa economía circular, que me parece a mí que sería un ejemplo a adoptar aquí en Europa, que pienso que puede funcionar con resultados para las empresas, para los derechos humanos de las personas y para la concretización de las ODS de la ONU en términos de sostenibilidad y además de utilización de fondos públicos para creación de una cosa que hablaste muy importante, de formación cívica, no solo a las escuelas, pero a los mayores, a la comunidad, para que puedan implicarse, no sentir solo los problemas nefastos de falta de políticas públicas. Perdón, se me lo cae mucho. Muchísimas gracias a los dos. Vale, bueno, es que ricasco. Gracias. Obrigado por la pregunta. Yo creo que, o sea, en materia de economía circular, es cierto que en la Unión Europea se ha avanzado mucho, ¿no? Sí que hay una serie de normativas, directivas sobre todo, en distintos ámbitos con respecto, pues, reutilización de productos, baterías, bueno, está arrancando, ¿no? O materia de residuos, por ejemplo, pues... ahora, luego, quiero decir que los titulares yo creo que son positivos, luego hay que ver bien la letra pequeña de cómo se está aplicando todo eso. Y sí, a veces, digamos que hay un marketing político que defiende que efectivamente eso es una actividad económica, que lo es relevante, pero luego directamente se obtiene un rédito ecológico positivo o es simplemente financiar determinadas operaciones de empresas, etcétera. Yo creo que hay que ver un poco la letra pequeña. Por aquí cerca yo creo que hay algunos ejemplos positivos, pues con residuos, con empresas que trabajan con determinadas materias del plástico, los tapones. En Andoain hay alguna empresa importante que de los tapones de plástico de las botellas sacan alfombras para automóviles. Bueno, hay actividades concretas que van haciendo cosas, ¿eh? Pero luego hay que ver la letra pequeña de cada cuestión, ¿no? Y en materia de residuos, por ejemplo, eh, aquí, por ejemplo, en Guipúzcoa hemos tenido durante años un conflicto importante con los residuos urbanos, ¿no? Como en muchos sitios, porque una parte de la sociedad rechazaba la infraestructura de la incineradora nueva, ¿no? Una incineradora que está en Zubieta, que es término municipal de San Sebastián, pero está un poco alejada del centro, ¿no? Está entre Lasarte y Usurbil, que son municipios pequeños. Entonces, claro, nadie quería la incineradora en ningún sitio, pero con el residuo hay que hacer algo. Y en este caso se utiliza la triple R, reutilización, reciclaje, economía circular, y lo que no se puede reciclar se incinera y se obtiene calor, ¿no? Pues cosa que se hace en todas partes prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, eso sería otro elemento a considerar dentro de la economía circular, ¿no? La cuestión es que efectivamente esa economía circular, bueno, pues haya un análisis económico, social y ambiental para que sea eficaz, no solamente financiando, ¿no? Sino que la administración controle. Claro, ¿cómo se hace eso? Pues con una administración muy formada, muy rigurosa y que esté encima de las empresas, ¿no? No tanto a veces como se hace a veces últimamente a golpe de derecho penal, ¿no? Interviene el fiscal y bueno, se persigue. Bueno, pues eso puede ser una opción, pero yo creo que para eso está el derecho administrativo, ¿no? Que la administración, bueno, actúe, verifique y esté encima de las empresas para que actúen correctamente
y no sea solamente una dinámica de financiación. No, yo creo que no, digamos que eso será, lo realiza el Departamento de Medio Ambiente de cada gobierno, ¿no? O sea, autonómico o estatal. Digo medio ambiente, pero ahora se denomina transición ecológica o Departamento de Sostenibilidad. En la Diputación también hay un departamento que se dedica a esa política, ¿no? Sí, 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 sí. Y los municipios grandes también todos. Sí. Frontera del mar, sí que sí. Nosotros, entonces, no conozco mucho. Sí. Pero quiero decir que hay ejemplos positivos y negativos, ¿eh? Yo me acuerdo también de en los años en que hubo este problema con la incineradora, ¿no? En algunos municipios de Guipúzcoa se generaba mucha materia orgánica para compost, cosa que está muy bien, es perfecto. Pero luego tiene que tener una salida el compost, ¿me explico? O sea, tienes que colocarlo en algún sitio. Y aquí, como en principio en Guipúzcoa tenemos todo suelo verde, ¿no? No tenía salida. Entonces tenías los camiones de compost viajando al sur de Navarra, a Castilla, para vender el compost. O sea, si el compost no tiene un componente económico de salida, el peligro es que hagas el reciclaje y la separación, pero te quedes con el compost. No sabes dónde colocarlo. Sí, así se vende, pero claro, hay que ver si te compensa, se vende o lo regalas, porque tienes que llevar los camiones de compost hasta el sur de Navarra o hasta... Claro, eso es. Entonces, bueno, es un ejemplo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que en las directivas poco a poco van por ese camino, pero hay que ver bien en concreto cada proyecto. Bueno, poco a poco. Vale. Muchas gracias por las dos ponencias. Yo tenía una pregunta también para saber, en relación con la tesis que ha planteado sobre el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Como principio rector y este enfoque de que podría relacionarse con el derecho a la vida y de tener unas condiciones de vida para una vida saludable y ese principio de conexidad. No sé si, aunque esta tesis surja en los 90, no sé si con ese nuevo enfoque o viejo enfoque que plantea la OMS desde hace tiempo de una sola salud, con el derecho a la salud humana, vamos, la protección de la salud humana, salud animal y salud ambiental, si se ha reforzado de alguna forma ese enfoque del derecho al medio ambiente relacionado con el derecho a la vida, o es una tesis todavía por explorar. Yo creo que sí se ha reforzado, ¿eh? O sea, que ahí hay un camino, digamos, en lo que sería el término medio entre el derecho a la salud, ¿no? A unas condiciones de salud óptimas para una determinada sociedad y lo que sería ya con niveles de agresión ambiental muy severas. Eso ya trasciende en una vulneración del derecho a la vida, ¿no? Pues el punto intermedio sería la protección del derecho a la salud. Entonces hay una vinculación, entiendo que directa, entre protección del medio ambiente y protección de los elementos de la biosfera y derecho a la salud. Ahora, ¿eso cómo se está plasmando también en la práctica? Bueno, pues sí que hay algunos reflejos de eso, por ejemplo, en el Código Penal, ¿no? En el Código Penal ya los tipos penales en el Código Penal español reflejan que puede haber un delito ambiental del 325 y siguientes del Código Penal con determinada agresión, pero si la agresión afecta a un, digamos, a un cauce de río que suministra a una población, claro, eso ya trasciende y puede afectar a la salud de las personas, ¿no? Con lo cual se agrava claramente el tipo penal. Entonces, yo creo que razonablemente está afectando, en el sentido de que si no protegemos el medio ambiente, esto genera condiciones de salud peores, claramente en un determinado contexto social, político, etcétera. Y que en el caso de que ya eso trascienda a colisionar con el derecho a la vida, bueno, pues digamos que la vulneración del derecho fundamental sería evidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eso, claro, ahora a día de hoy se tiene que aplicar en los tribunales, o sea, en el caso por caso de cada situación de conflicto ambiental que pueda llegar a los tribunales, sea civil, penal o administrativo, etcétera. O en su caso, cuando llegue algún caso al Tribunal Constitucional, que algunos están llegando, ¿eh? Lo que pasa es que habría que vincular, insisto, el artículo 45 con algún otro derecho fundamental, que sería pues salud, como apuntas, o en su caso vida, cuando la agresión ambiental es muy grave, o algunas opciones intermedias que ha habido, pues con derecho a la intimidad familiar y personal, que son un poco, en el caso López Ostras se utilizó ese resorte y bueno, funcionó relativamente después de muchos años, ¿no? Entonces,
Digamos que habría un poco en escalera desde derecho ambiental stricto sensu hasta la salud y luego derecho a la vida. Y poco a poco eso va permeando. Y podría plantearse, por ejemplo, del derecho a la integridad. Al final, estoy pensando en la contaminación ambiental, ¿no? Que hay una injerencia, digamos, en poder respirar adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático que comentabas. Yo entiendo que sí. Ahora, claro, siempre buscando la referencia normativa correspondiente, ¿no? Es decir, ¿qué dice la legislación, diga, pues, no sé, de ruido o de contaminación de las aguas o de otro sector normativo para tener un asidero más allá de lo que es estrictamente la Constitución, ¿no? Esa sería la opción ideal, pero que, claro, tiene diferentes escalones, digamos. Pero yo creo que sí, que razonablemente se va hacia eso, ¿no? Y sobre todo, lo que sí ya es una realidad, entiendo, en nuestro contexto, es el hecho de que puede ser que a veces el tribunal no reconozca que existe una agresión ambiental, ¿no? Que vulnera el derecho a la vida o el derecho a la salud. Pero lo que sí va a acabar reconociendo, si no ha habido acción por parte de la Administración, es que hay una inacción de la Administración. Es decir, que el mandato del artículo 45 o del 66 en Portugal o de la Constitución que fuere es para todos los poderes públicos. Entonces, eso obliga a que el ayuntamiento tiene que actuar. O la Diputación, o el gobierno vasco, o el gobierno autonómico, o el gobierno del Estado. Lo que no puede es permanecer inactivo, ¿no? Y eso sí que ahí habría un derecho subjetivo, entiendo yo, a la acción administrativa, ¿no? Otra cosa será luego el resultado. Pero desde luego que la administración no puede permanecer pasiva, sin duda, o sea, tiene que actuar. No sé, en ruidos, en aguas, en residuos, por ejemplo. Bueno, según el derecho europeo no debería haber ya vertederos, pero en Europa, pero todavía hay algunos vertederos en distintos países, ¿no? Incluido cerca de aquí, ¿eh? O sea que no vivimos en un oasis, vamos. Bien, pues con estas intervenciones vamos a dar por finalizada esta sesión plenaria. Desafío. Un desafío, sí. Sí, porque estamos en un Congreso Internacional de Derechos Humanos. Puede ser que no esté conectado con este panel o que esté conectado realmente con este panel. Muchas gracias, Ángela. En realidad, no sé si está abierta la suscripción, pero es interesante. No sé si tienen conocimiento. Desde la Cátedra Internacional de Bioética, en realidad de la UNESCO, pero desde la Facultad de Medicina de la Universidad del Porto, todos, o por lo menos los subscriptores, no sé si está abierta, sigue estando abierta o no, para 2027, lo proyecto es Bioethics for Peace. Y en realidad todos podemos ser premios Nobel, porque la idea es que la Junta del Premio pueda aceptar la candidatura por suscripción de expertos, académicos, personas de la sociedad común, a que la bioética sea una ciencia que, porque protege estos derechos fundamentales, básicos, los derechos humanos, lo ambiente, rechaza la guerra, pueda ser una bandera antiguerra mundial como ciencia en su étimo. Entonces, recomiendo a todos que puedan buscar ahí la International Chair of Bioethics, ICB, y dar una mirada. Pienso que estará en inglés, pero también en portugués, porque la base es de la Facultad de Medicina, desde el doctorado de bioética con el cual yo colaboro. Es una suscripción mundial para toda la gente. Puede ser que ya no esté abierta a este momento, pero por lo menos tengan conocimiento a vuestros alumnos, en vuestro entorno, y saber si concuerdan o no que la bioética puede mejorar el mundo para siempre. Y nada más, muchísimas gracias. Vale, pues dicho queda y eso, os convidamos a las sesiones de comunicaciones restantes del Congreso a las 3:30. 3:30, horario español. Sí, y luego, ¿qué horario portugués? 3:30, horario Aquí, español. 2:30. 2:30, horario portugués y 10:30, después del desayuno, en Brasil. Sí. Bueno, moito obrigada. Gracias.